Los conocidos como nenos de la guerra, aquellos que marcharon con idea de temporalidad hacia Rusia, atopando una dictadura en España que no les permitió el retorno, fueron muchos años más tarde el público para el que el grupo asturiano Mus daría un concierto en el Moscú del acogimiento. Un encuentro que valió para retratar la vida de estos asturianos, que ya van a ser siempre españoles para los rusos y rusos para los españoles, y que fue documentado por los cineastas Juan Luis Ruiz y Lucía Herrera, autores de trabajos bien conocidos como Lluvina y Medrana. El Escaezu como documental entamó aí 4 años. El grupo musical Mus hizo una gira por Rusia, por Moscú y San Petersburgo, por Leningrado. Entonces ellos quisieron, aparte de los conciertos, en la gira quisieron tocar para los nenos de la guerra en el Centro Español de Moscú, que es donde todavía ellos se reúnen. A partir de ahí surgió el documental, surgió recoger ese concierto. Cuando llegamos Lucía Herrera y yo, dimos cuenta que la historia de todos estos nenos ya era increíble. Había una parte de olvido en ella y de otra banda estaba la música de Mus, que a nos también transmítenos esa señaldad, esa parte de olvido de lo que ya Asturias o otro tiempo. Entonces el documental surgió de ahí, de la necesidad de juntar la música de Mus con pinceladas de la vida de los neos de la guerra. No tratar de transcribir la historia de los nenos, sino tratar de escribir ciertos pasajes de la su vida que es trascendente y sí forma parte de ese olvido, de ese Escaezu. Este é el entamo dun viaxe. O sea que yo prácticamente no sé lo que soy. Llegamos a España, llegamos a la Unión Soviética, nos llevaban las españolas. A las españolas. Llegamos a Cuba, hispano-soviéticas. Tampoco somos eso. Llegamos aquí, las rusas. ¿Qué somos? Pero no, yo estoy satisfecha de haber estado en la URSS, muy satisfecha, y admiro a ese pueblo, pero le admiro, le admiro. Y siempre será otra patria más mía. Y éramos los niños de los heroicos mineros asturianos. Y Stalin era, gracias al camarada Stalin por nuestra feliz infancia. Eso decíamos los niños españoles. Pero Stalin se portó bien con nosotros, ¿eh? Bueno, por lo que sabemos, sí. Я был студентом авиационного техникума. Я начал их искать после победы. Не мог найти. Оказывается, о них никто ничего не знал. Родственников у них не было. Никто о них не беспокоился в Советском Союзе. А правительство о них забыло.